oír a Dios. En la oración nosotros hablamos con Él, Él nos escucha. Y en la enseñanza, en la lectura, estamos escuchando, estamos dejando que Dios nos enseñe. Y a veces Dios nos enseña cosas que no nos gusta. Pero tenemos que mirar la realidad. Él es el que nos creó y Él tiene el derecho de dar mandamientos. Y a veces no nos gustan. Vamos a tocar un tema ahora que en parte nomás no nos va a gustar mucho, pero vamos a darnos cuenta que definitivamente esta es la voluntad de Dios. ¿Okay? Vamos a ir a empezar a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 12 al 15. Esta lección tiene tanta escritura y yo creo que no las voy a citar todas, pero sí las voy a hacer referencia, ¿ok? Y las voy a, de memoria les voy a decir lo que dice la escritura. Aquí en Mateo capítulo 6 tenemos aquí al 6 la oración, donde primero habla de la justicia, que para el judío ser justo es dar limosna o darle ayuda al pobre. Y cubre el Señor eso del 1 al 4, haciendo énfasis que no lo hagamos para que los hombres nos vean. Y ya del 5 hasta el 15, más bien hasta el versículo 13, esa oración, ¿verdad? Tampoco hay que no hacer oración para que la gente nos vea. O sea, no nomás con ese propósito. Y luego del 9 al 13, Jesús nos deja lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, un ejemplo como orar. ¿Y qué es lo que tienes que estar en tu mesa, en tu mente cuando estás haciendo la oración? Ya del 16, delante del ayuno, también no hagas el ayuno para que la gente diga, ay, mira, está ayunando y cosas así. No es una cosa congregacional, es una cosa individual. Pero el versículo que queremos ver nosotros es el versículo 13. Y no nos metas en tentación. Okay. Y este versículo, siempre cuando enseñábamos el Padre Nuestro, sabe cómo hacer oración y todo eso, ese versículo lo pasamos por alto, esa sección la pasamos por alto, no nos metas en tentación, porque no sabemos exactamente qué quiere decir, como si Dios tuviera un tipo de problemas con nosotros, o si en un arranque Dios nos mete en la tentación y estamos pidiendo a Dios, no nos metas en la tentación, que no hagas eso con nosotros, ¿ok? Pero vamos a tratar de entender a qué se refiere esa parte, especialmente, y su conexión con deudas y ofensas. Este versículo está encerrado, está encajonado, si lo notamos. Aunque si no, vamos un poquito para atrás, versículo 12, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdamos a nuestros deudores. ¿Okay? Y luego sigue el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego el 14, encajona otra vez el versículo 13, hablando otra vez de perdonar a los hombres sus ofensas. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Okay. Entonces, yo voy a perdonar a mi hermano para que Dios me perdone a mí. No, así no trabaja la cosa. Uno va a perdonar porque uno fue perdonado. Eso es lo que te va a dar las fuerzas para perdonar a una persona que te ha insultado. Pero no cabe duda que el versículo 12 habla de deudas. Okay. Y habrá una conexión, pues yo creo que sí hay una conexión, es más que una conexión. Y sí hay una diferencia entre pecados, ofensas y también deudas. Deudas las vamos a acumular cuando pedimos prestado. Y yo creo que eso de no entrar en tentación y lo que está involucrado aquí es para ambos, para la persona que presta y la persona que pide prestado. ¿Okay? Yo le he prestado a hermanos y yo no quiero prestarles. Yo prefiero mejor
¿Cuánto necesitas? Pues necesito $500. Te voy a dar $300. No, 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 no. Quiero que me los prestes. Por favor, préstame el dinero. Yo te voy a pagar todo. Y hacen todas las promesas, ¿verdad? Y tengo 10 dedos aquí. Y de las veces que me han pedido, son más de 10 veces. Y a muchos hermanos ya no los he visto. Porque piden prestado y te prometen, hasta quieren jurar en la tumba de su madre. Y, y te piden prestado y les prestas. Tú tratando de mejor no, porque uno ya sabe lo que va a pasar o lo que puede pasar. Y te piden prestado y ya no los ves. Hasta se te esconden. Y la escritura creo que tiene, en Isaías tiene referencias a eso, que el hermano se te esconde. ¿Por qué? Porque te debe o porque eres muy duro con él. ¿Ok? Pero este verso tiene algo más de lo que está aquí. Y el hecho de que está encajonado en estas frases, ¿verdad? Que es de perdonar ofensas y perdonar deudas. Pues a fuerza nos hace a investigar. Yo creo que lo que el Señor tiene aquí en mente, un judío fácilmente podía entender, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, y para un gentil parece que es un tronco o un bloque en el camino que no podemos entenderlo, pero para ellos lo pueden entender. Y muchas veces cuando llegamos a estos versículos, versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y otras escrituras que hablan casi de lo mismo, espiritualizamos ese versículo. No puede estar hablando de deudas, de que compras tú algo y debes dinero. No está hablando de eso, está hablando de pecados, y aquí usa la deuda espiritualmente refiriéndose a ofensas. Y yo no creo eso, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque el estudio que hemos tenido de la ley, nos damos cuenta que eso de perdonar deudas era un mandamiento de Dios. Si no perdonas la deuda, es pecado. Y si no perdonas la deuda, pues Dios no te va a perdonar a ti tampoco, porque es un mandamiento de Dios. ¿Okay? Y me puse a oír sermones y comentarios a ver si había referencias a eso, y no lo encontré. Entonces dije yo, por eso no tenemos, no teniendo el trasfondo, nunca vamos a entender estos versículos. Pero no es una cosa que Dios hace con gente que Él va a propósito a tentar a una persona, y nosotros le pedimos a Dios, no nos metas en tentación. No es así, no es así. Ahora, el otro versículo se encuentra en Mateo capítulo 18. ¿Okay? Y aquí Jesús está hablando de cuántas veces, de que debes perdonar a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve con él. Si te oye, lo ganaste. Si no, llévate 2 o 3 testigos. Si no hay los testigos, pues entonces lo vas a llevar ante la congregación. Y si la congregación, no le das caso a la congregación, entonces dice el versículo 17, tenle por gentil o publicano. O sea, vas a separarte de él si no quiere reconocer su pecado, su ofensa contra ti. Tú ya hiciste todo para que se arrepiente y se ponga bien con Dios, y él no quiere, pues entonces esta es la parte de la disciplina de Dios. Vas a marcarlo, y pues no vas a tener comunión en el sentido de comer con él. Entonces, Pedro le dice al Señor en el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 7, hasta 70 veces 7. O sea que tantas veces como el hermano te pide perdón, lo vas a perdonar. ¿Okay? Entonces, yo creo que los apóstoles y ellos tenían problemas entendiendo esto. Hay hermanos hasta la fecha que cargan ese yugo de que alguien los insultó, los ofendió, y así se van a morir sin perdonar. Qué triste es eso, hermano. Ahora,
Dice el versículo 23, para explicarle a Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía, estaba endeudado 10,000 talentos. Este hombre era una persona que estuvo quitando, pidiendo prestado y no pagaba y se fue acumulando hasta que le debía 10,000 talentos, unos 3 millones de dólares, vamos a decir. Dice, entonces lo llamó. Dice el versículo 25, a este como no pudo pagar la deuda, ordenó su señor venderle y su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Okay? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Okay? No tenía que hacer eso, pero como era misericordioso, le perdonó la deuda. Y este estaba bien agradecido con el señor de él. Entonces él regresa a la casa y empezó a maltratar a uno de sus siervos. Y nos dice el versículo que, el versículo 28, dice ahí que había uno que le debía a él 100 denarios, dice. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto no es nada raro en una compañía donde se piden prestado, ¿verdad? Como a veces nosotros aquí nos pedimos prestado, ¿verdad? Tienes amistad y pide prestado. Y él le había pedido prestado 100 denarios, que viene siendo como unos 1,000 pesos, por decirlo así. Y este lo agarró y lo agarró del cuello. Y le decía, págame lo que me debes, dice allí. La última parte del 21. Págame lo que me debes. Entonces lo mandó a la cárcel, versículo 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces los consiervos dijeron, esto no está bien, y le dijeron al que le había perdonado la deuda de 10,000 talentos. Y aquel le dijo, yo fui misericordioso contigo, dice. Y versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí el reino de los cielos, dice, es semejante así. O sea que el que nos perdona a nosotros es Dios. Entonces, si Dios nos ha perdonado a nosotros, y nosotros sabemos cuántos talentos de pecado tenemos, ¿por qué no podemos perdonar a un hermano, una hermana que ha pecado, que nos ha ofendido a nosotros, que viene siendo mucho menos de lo que nosotros hemos ofendido a Dios? Y es lo que está diciendo aquí. ¿Tú por qué no hiciste eso? ¿Okay? Dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, ahí vemos el paralelo, cómo está el Señor usando esta historia o parábola para enseñar esto de perdonar a nuestros hermanos. ¿Okay? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Okay? Y el Señor también usa otros paralelos, como cuando dice, el que me confesare a mí ante mi Padre, yo le voy a confesar a él, de él, ante mi Padre. Y el que no me confiese a mí ante los hombres, yo tampoco lo voy a confesar ante mi Padre. ¿Okay? Entonces, yo voy a confesar, voy a hablar de Jesucristo para que esté en el cielo, él también confiesa. Y no trabaja así, sino que es algo que sale de tu corazón, que vas a estar predicando, enseñarle a otra gente del Señor. ¿Okay? Ahora, lo que tenemos aquí entonces es una introducción para entender cuál es la tentación. ¿Okay? Ahora, primero, ¿por qué pedir a Dios
que no nos metas en tentación. ¿Tendrá Dios tendencias, arranques, donde a propósito nos quiere meter en tentación? Yo no creo eso. Y todos hemos citado, si citamos bien, Santiago capítulo 1 y versículo 13, donde dice ahí que Dios no es tentado con el mal, y lo hace esa declaración que Él no tienta a nadie. Ahora dice Santiago 1 y versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante, ¿verdad? Que Dios no se separa de la relación, de los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando somos tentados, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, versículo 14, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es que tienes que sacar a Dios de allí. Dios no te va a tentar, ¿ok? Entonces, el énfasis, acá en Mateo capítulo 6 y versículo 13, el énfasis es no en la primera parte, sino en la segunda parte. Mas líbranos del mal. Ese es el énfasis. Y este tipo de lenguaje es un hebreísmo, un dicho muy común entre los hebreos, se encuentra mucho en las escrituras. Vamos a mirar a lo menos 2 versículos. Vamos a ir a Salmos 119. Salmo 119 y vamos a empezar a mirar que esto no es nada nuevo, esta manera de hablar. El Salmo 119, todo el Salmo está dedicado a los estatutos, mandamientos, consejos, la voluntad de Dios. Cada versículo tiene que ver con la palabra, con sus mandamientos, sus testimonios. Y aquí en el versículo 19:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Como que Dios nos va a dejar. No nos deja. Pero es una manera de hablar. No nos dejes desviarme de tus mandamientos. Y también en el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ay, ¿a poco Dios va a inclinar nuestro corazón a la avaricia? No, es una manera de hablar. ¿Okay? Líbranos del mal. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Parte de la oración. Estas son oraciones puestas a música. Uno más. En Salmo 141. Salmo 141. Y vamos a leer nomás el versículo 3 y 4. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa es así es el hebreo, un paralelismo. ¿Okay? Guarda mi boca, y acá dice, guarda la puerta de mis labios. ¿Okay? Ahora dice el versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Como que Dios se va a desinteresar de nosotros y va a dejar que se le escurra y que tu corazón se incline a una cosa mala. No, es la manera de orar. ¿Ok? Dice no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Y esa es manera de expresarse. Okay, ahora, hay versículos que parecen que Dios detiene cosas nomás porque le da la gana, y no es así. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 29. Ya terminando el número, vamos a entrar a Deuteronomio 29, y mucho de Deuteronomio es un repaso de todo lo que hemos estudiado.
hasta números. ¿Okay? Y este versículo aquí dice, bueno, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Okay? A propósito, quiere que estén en ignorancia. No es así. Parece, pero no es así. Dice el versículo 2, vamos a empezar en el versículo 2, dice, Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las plagas y todo lo que pasó, ¿verdad? Y cómo abrió el mar y cruzó. Todo eso, dice, ustedes miraron esas cosas con sus ojos. Ellos sí eran testigos oculares de lo que pasó. ¿Okay? Ahora dice en versículo 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no quiere darle Dios al pueblo un corazón para entender? La cosa está que Dios sí quiere. Ellos no quieren. ¿Verdad que no? Todo lo que hemos estado estudiando en números es una racha de resistirlo, de quejarse, y dice, es que todavía no entiende. Okay. Todavía no entiende. Voy a tratar de explicar cómo trabaja eso. Okay. A Dios no lo vamos a forzar a hacer el mal. Okay. Nunca lo vamos a forzar nosotros a hacer el mal. Él no es tentado con el mal. Okay. Al mismo tiempo, Dios no nos va a forzar a nosotros a hacer el bien. Nos va a dejar que el corazón se haga duro. Lo va a dejar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él te va a dejar que tú hagas una decisión. ¿Okay? Y vemos nosotros cómo ellos hicieron la decisión de ser rebeldes. Y Dios, al no hacer algo para que se complete la cosa, dejarnos a nosotros el tiempo y la habilidad para hacer la responsabilidad, para hacer la decisión, nosotros le vamos a echar la culpa a Él. Todos han oído la historia, ¿verdad? De la persona que andaba en alta mar y estaba allá flotando y se estaba muriendo. Y le pidió a Dios, sálvame. Entonces llegó uno con un barco, ¿verdad? Un barquito, y le dijo, súbete. No, yo espero que Dios me salve. Y se fue. Y se ahogó. Y en el juicio dice, ¿por qué no me mandaste salir? Sí te mandé un barquito, pero tú no te quisiste subir. Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, la dejó abierta para que la gente entrara, ¿verdad? Pero no quiero entrar. Entonces, ¿quién mató a todo el mundo menos a la familia de Noé? Pues Dios los mató, sí, pero ellos hicieron la decisión de no subirse al arca. ¿Okay? Así es que, por eso el Señor dice, el que me confiese a mí, yo lo voy a confesar a él. Porque tú tienes que hacer la decisión. Jehová te da la palabra de Dios, pero tú vas a decidir qué vas a hacer con esa palabra. ¿Okay? Ahora, ¿qué será esta tentación? Ahora, obviamente tiene que ver algo con deudas y ofensas. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 y vamos a empezar a tratar de entender esto. No me di cuenta cuando empecé la clase, Rosy, pero a los 40 minutos ya me es una señal, por favor. ¿Ok? Aquí el Señor es invitado por un tal fariseo que se llamaba Simeón y en su casa lo invitó a comer con él. Entró una mujer con un frasco de alabastro y lo quebró de perfume y lo derramó y empezó sobre Jesús y él empezó a untárselo y como un trabajo de un siervo, ¿verdad? Y el fariseo dijo, si este hombre fuera un profeta, versículo 39 dice, conocería quién y qué clase de mujer
es la que le toca, que es pecadora. Esta mujer es pecadora. Entonces Jesús le dijo a Simón, tengo algo que decirte. Le dijo, dime. Dice el 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Otra vez, aquel eran 10,000 talentos y otros 100 talentos. Y aquí dice, este tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, a los dos los perdonó. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Dice el 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona a poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez aquí vemos que el pecado y las deudas se encuentran este sí no es una historia, está reportando Lucas que sucedió en la casa de Simón. ¿Okay? Y nos enseña que debemos de perdonar el pecado. Eso es lo que nos enseña. ¿Okay? Y en ciertos casos, perdonar deudas. O sea que es una cosa honrable con Dios si perdonas deudas. ¿Okay? No estamos hablando de pecado, pero aquí vemos que usa el pecado y las deudas para enseñarnos cómo ve las cosas Dios. ¿Okay? Dios no se da la vista gorda, no. Él está observando todo lo que está pasando. ¿Okay? Ahora, en Lucas 11 también tenemos la oración, pero mira qué interesante está acá. Lucas 11 y versículo 4. Porque también aquí tenemos el Padre Nuestro, pero aquí hay poquito más. ¿Okay? Versículo 2 dice, 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Casi lo mismo. Si no es lo mismo que leímos en Mateo y en Marcos. Ahora, 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí no dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden o que han pecado con nosotros. Dice aquí, perdonamos a todos los que nos deben. Y esto es interesante porque esa era la ley de Dios. Era un mandamiento de Dios, de perdonar deudas. ¿Okay? Ahora, vamos a ir a Romanos 15 nomás para hacer una aplicación sobre cómo trabaja esto. ¿Okay? Romanos 15. Ahora, Pablo quiere ir a Roma para estar con los hermanos y de ahí seguir su camino a España. Y le dice a los hermanos que cuando él vaya para allá, va a detenerse ahí en Roma. Hola. Se va a detener en Roma porque quiere hacer algo. Pero miren cómo le apela con los hermanos en Roma y usa esto de deudas. Romanos 15, 25 al 27. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén estaba la iglesia del Señor, compuesta casi exclusivamente, casi de puros judíos, puros israelitas. Los hermanos de Macedonia y Acaya, casi todos ellos eran gentiles y muchos también en Roma. Dice el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué les deben? Pues les pareció bueno.
y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Son deudores. ¿En qué sentido, pues? El evangelio llegó aquí a Mexicali, pero empezó en Jerusalén. ¿Lo entienden? Y Dios le encomendó la palabra de Dios a este pueblo. ¿Okay? Y Dios escogió a este pueblo para traer el Cristo al mundo y para hacer una luz al mundo. Lo que estamos leyendo nosotros es un libro escrito por un judío, fíjate nomás. Los 4 evangelios escritos por judíos también. Y de ahí nosotros nos surtimos de la palabra espiritual, de la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 9 dice Pablo que él, si pudiera, me voy al infierno si pudiera yo salvar a mi gente, a mis hermanos, según la carne, mis parientes. Versículo 4, dice 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y nosotros estamos estudiando la historia de ellos, ¿verdad? Sufrieron 400 años en Egipto como esclavos. Es parte de la historia de ellos. ¿Okay? De allí entraron al desierto y sufrieron 40 años en el desierto. ¿Okay? Y salió otra generación. Y ahí estamos viendo cómo batalló Dios con ellos, aparte de Moisés, cómo batalló Josué, Caleb, todos. Hubo un remanente que estuvo batallando. Ese era el grupito que sobrevivió y entraron y poseyeron la tierra. Después de unos 250 años fueron llevados unos a Siria, después a Babilonia, y allá se formó otra vez el remanente. Sufrieron muchos 70 años allá y luego regresaron para levantar otra vez el templo, ¿okay? Con unos 400 años antes de la venida de Cristo. Y durante los 400 años antes de la venida de Cristo hubo tremendas matazones de judíos en esa área, porque se estaban peleando por el terreno los del norte y los de Egipto, y ellos estaban en el medio. Nosotros nunca hemos sufrido nada así. Yo sé que en El Salvador los hermanos sufrieron porque en un lado estaba la guerrilla y en el otro lado estaba el gobierno. Y los hermanos estaban en el medio. Y a veces te secuestraban la guerrilla y te cateaban, y luego regresabas a tu casa porque no, yo no voy a levantar armas. Entonces regresabas a tu casa y llegaba el ejército y decía, tú andabas con la guerrilla, ¿verdad? Y ellos también se los cateaban, los torturaban y cosas así. Nosotros no sabemos nada de eso. Pero así estaba el pueblo de Israel, ¿okay? Sufriendo hasta que no vino el Cristo. Y por eso dice Pablo, somos deudores. Ustedes gentiles son deudores a los judíos, ¿okay? No era que le debían tanto en dinero, simplemente que salga del corazón, ¿verdad? Para ayudarle a estos hermanos que a través de la historia han sufrido tanto, para que nosotros gocemos de las cosas espirituales, porque es exactamente lo que dice Pablo en el 15, capítulo 15 y el versículo 26. Dice, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, que aquí vienen siendo cosas físicas. Vamos a ayudarles para que tengan que comer. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, esto es lo bonito de la escritura, hermanos, que el trasfondo, lo que estamos estudiando nosotros acá atrás de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, le da cuerpo a lo que el Señor está hablando, le da sentido, y todavía nos aplica a nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 para tratar de entender lo que estaba pasando en los días del Señor. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás
al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, lo que es más de esto, de mal procede. ¿Okay? O sea que en el tiempo de Jesús, la gente juraba para todo, como quien dice, para que la persona te ayude, andaban jurando. Una de las cosas donde juraban más eran en los préstamos. Hacían préstamos con mala intención. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Acá habla tenemos una idea de lo que están, de cómo estaban jurando. Estaban jurando por el cielo, por la tierra, por esto y aquello. Y si no jurabas sobre una cosa, estabas obligado. Pero vamos a ver aquí cómo lo menciona el Señor Jesús. Mateo 23, empezando con el versículo 16, dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, o sea, esto es lo que decían ellos, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ¿qué dice? Es deudor. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. No le tienes que pagar. ¿Por qué? Si juraste por altar, no le tienes que pagar. Viene otro y dice, no, pues yo juré por la ofrenda. Ah, entonces sí eres deudor. No es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él. ¿Quién es él? Dios. No importa si juras por el altar, por el oro, por el templo, por la tierra. Cuando tú juras, eres deudor. Tienes que pagar. Y los fariseos decían, no, en ciertas cosas no tienes que pagar. ¿Okay? Cuando uno hace un préstamo con mala intención, y cada rato pasa, alguien te pide prestado y no te van a pagar. Te cuentan que mi abuela ya falleció y necesito como dinero para enterrarla y cosas así. O te dicen una historia y para que les prestes, pero no te van a pagar. Ahora, ¿podemos nosotros pedir prestado? Sí. ¿Y qué es el consejo de Dios? Si pides prestado, págalo rápido. Págalo rápido. No pidas prestado con intención de no pagar. A mí me han pedido prestado a mí hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, con la intención de que no me van a pagar. Y bueno, y eso no me va a detener a mí de prestar o de dar. Pero eso pasa y nosotros no debemos caer en eso. O sea, hay que ser sabios, pero también que no se nos apague la misericordia que debe estar en nosotros. Ahora, en Levítico 25, cuando estudiamos el año de jubileo, ¿se acuerdan? Que cada 50 años se va a celebrar la fiesta de jubileo, el año de jubileo. Okay, no tenemos tiempo para leer todo, pero vamos a salpicar un poquito ahí, vamos a leer un poquito, pero esto no es un consejo, hermanos. Esto no es una opción. Llega el año de jubileo y tú vas a perdonar la deuda. ¿Te guste o no te guste? Vas a perdonar la deuda. Y si no la perdonas, estás violando el mandamiento. Dios no te va a perdonar tus pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Dice allí en
en Levítico 25, y vamos a leer nomás del 10 al 14, porque la primera parte dice, ¿cómo vas a celebrar, en qué tiempo vas a celebrar? Vas a contar 50 años, 49 años, y el año 50 va a ser el año de jubileo. Dice el 10, y santificaréis el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis, habla ahí las cosas. Versículo 12, porque es jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Este es el año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea que esta posesión, tú pediste prestado y pusiste tu tierra como avalú, o sea, como respaldo. Pusiste tu tierra, entonces aquella persona ahora puede usar tu tierra para sembrar y todo. Tú ya no vives allí, porque tú te fuiste a vivir a otra parte porque le debes a esta persona. Él te dio dinero y él se apoderó de tu tierra. Pero cuando llega el año de jubileo, la deuda queda cancelada. No es una cosa que no quieres hacer. Estaba leyendo y oyendo también lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús y antes también, de que unas personas no querían regresarle las tierras a la gente en el año jubileo, no querían regresarlas y buscaban excusas para no regresarlas. ¿Okay? Dice el versículo 14, dice, y cuando vendieres algo a vuestro prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Y otra vez dice en versículo 17, y no engañen ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Tienes que tomar en cuenta que Dios está viendo y está mirando estas cosas. Cuando dice allí en versículo 14, y cuando vendieres, es el vendedor, o comprares, el comprador, no engañen ninguno a su hermano. ¿Por qué? Porque el que vende dice, le voy a vender caro para que no pueda pagar, porque tiene 50 años para pagar. Y si no puede pagar el 50, se lo va a dar. Entonces le va a vender caro. Dice, no lo vas a hacer así. Esta es la regla que van a usar. ¿Qué se paga un jornalero? Esto, pues vas a multiplicar los días por el pago del jornalero. Y es lo que va, cuando tú compres, ese va a ser el precio. Y el otro dice, pues, le voy a comprar, le voy a comprar, todo me la tiene que regresar a los 50 años. Y cuando trabaje por él o sí, pues lo mínimo. No engañen ni uno al otro, a ninguno, no lo engañes. Y esto es lo que estaba pasando. ¿Okay? Ahora, en Deuteronomio 15, y aquí está la tentación, hermanos. Que no entres en tentación. En 15, y vamos a leer del versículo del 7. Ya hemos usado varias veces, pero esa es parte del trasfondo de lo que queremos entender. Cuando hay en medio de ti menesteroso es una persona pobre, de alguno de tus hermanos, de alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahora, ¿qué es eso? Endurecer la mano. El Rosita, voy a dar $20. Agárralos, pues. Agárralos. Eso es endurecer la mano. Así, agárralos. Así. Te lo regresas, ¿eh? Eso está hablando aquí. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Le vas a prestar. No se lo vas a regalar. Se lo puedes regalar si quieres, pero aquí Dios dice, se lo vas a prestar. ¿Okay?
Ahora dice 9, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso. Esa es la tentación. Diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. La deuda que no quieres prestarle porque está cerca el año de remisión, te va a contar por pecado. Y la tentación está ahí. Bueno, estamos en el año quinto, nomás queda un año y este me va a pedir prestado y pues en un año le voy a tener que perdonar la deuda. ¿Sabes qué? No te puedo prestar, no tengo. Y ese es el corazón perverso, el pensamiento perverso. ¿Ves? Dice Dios que es, y guarda tu corazón, pero es la tentación. Y la tentación también es para el que va a pedir prestado. Yo tengo la actitud, no, pues le voy a pedir prestado, pues este es un hecho de ganancia, aquí no le puedo perder, ¿verdad? Los 12 meses van a pasar rápido y me va a tener que perdonar. No engañe uno ni a su hermano, uno ni al otro. Dice el versículo 10, sin falta le darás, dice, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú que emprendas. Dios te va a bendecir. Si sacas a Dios de la ecuación, pues vas a pensar mal. Pero si ese es un mandamiento de Dios, pues dice Dios que me va a bendecir, me va a bendecir. Dice el versículo 11, porque no faltarán menesterosos o pobres en medio de tu tierra, en la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Es un mandamiento, si él te pide, tú le vas a dar, es un mandamiento mío. Si no lo haces, es pecado. Y yo no te voy a perdonar a ti tus pecados, si haces eso. Ahora dice el versículo 18, dice, no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad de costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Te fue bien, pero ahora lo tengo que dejar allí, ya no voy a tener ahí alguien que me haga los mandados y ya no voy a tener, dice ahí, no parezca duro cuando lo enviares libre, y cuando lo vas a enviar libre, dice, no lo vas a dejar sin comida, le vas a dar de tu semilla, le vas a dar de tu lagar, le vas a dar vino, le vas a dar animales, no lo vas a mandar con las manos vacías, ¿ok? Así es que dice aquí que no te duela que lo vas a dejar ir. Ahora, vamos a terminar, ya vamos a ir a Éxodo 21. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios estas cosas? Porque que no te duela. Porque Dios sabe que nos duele. Nos va a doler. Sí. Ahora, en el capítulo 20 tenemos los mandamientos, hermanos. ¿Ok? Y luego tenemos una exhortación en contra de la idolatría. Y luego, la primera cosa de la que habla Dios por medio de Moisés tiene que ver con la esclavitud. Y luego va a hablar del homicidio. Y eso es notable, que Dios primero ponga primero la esclavitud. Dice ahí en Éxodo 21:1, dice, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Ya no está hablando aquí de jubileo, aquí está hablando ya de una persona que se entrega a ti porque cayó en alguna desgracia, en pobreza, y se vende a ti, dice, y que te servirá 6 años. Ese es el mandamiento, 6 años. Mas al séptimo saldrá libre de balde. O sea que no te tiene que dar nada. Va a salir, como quien dice, sin pagar ningún centavo. Ahora,
¿Por qué dice Dios? Esta es una ley. Porque Dios sabe cómo pensamos, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo antes de esto que yo creo que es el respaldo de Éxodo 21, que no lo quiero dejar ir. Vamos a ir a Génesis 31. Génesis 31 es la historia o parte de la historia de Jacob. Si recuerdan, Jacob, por chapucero, le había quitado la bendición y la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces Esaú juró que lo iba a matar y huyó a Harán, a la casa de un tío, hermano de su mamá, de Rebeca. Y allá se enamoró con Raquel. Y le dijo, me gusta que te enamoraste de Raquel, dice, pero te va a costar 7 años de trabajo. Como esos van a pasar como el agua del río. Fácil. Dice que se le fueron como días, como 7 días. Y la noche de la boda, pues se da cuenta que no era ella, era Lea. ¿Y quieres trabajar? ¿Quieres? No, pues que así se hacen las cosas aquí. Si quieres a Rebeca, tienes que trabajar otros 7 años. Bueno, trabajó otros 7 años. ¿Okay? Ahora, llegó el momento cuando él no tenía su propio rebaño, entonces él hizo un trato con su tío, que era chapucero, y también era chapucero él, y pues se hizo rico. Pero él ya no podía mirar a su suegro porque no lo miraba con ojos buenos, entonces él decidió escaparse y se llevó a sus 2 esposas, las concubinas, y su ganado se fue. Y le dijeron, la ¿sabes qué? Tu yerno se peló, se fue. Entonces te va detrás de él. Cuando lo agarre lo voy a matar o lo voy a hacer daño. Pero en la noche Dios le apareció y dice, no toques a ese hombre. Es mi profeta. Vale más que no le haga ningún mal. Y ya llegó un poquito más enojado, llegó, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste sin pedir permiso? Y que yo quería besar a mis hijas y quién sabe qué tanto. Y él le dijo, mira, ¿para qué te enojas conmigo? Mira, te voy a decir cómo son las cosas. Dice el 38, 31, capítulo 31 y versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Un animal que un león mató, nunca te lo traje. Yo pagaba el daño, dice. Lo hurtado así de día como de noche, a mí, ¿qué dice? Me lo cobrabas. Oye, me robaron 5 ovejas. Te lo voy a descontar a tu sueldo. Si trabajas en una tienda, un Walmart, algo así, y alguien roba, no le van a decir a la gente, a los empleados, le vamos a rebajar lo que son robados. Es parte de lo que pasa en un negocio. Y si tienes rebaños, vas a perder ovejas, animales o accidentes. O sea, tú vas a pagarlo. ¿Por qué le decía eso? Pues no lo quiere dejar ir. No lo va a dejar ir. Está como le fallas un pago a Infonavit y vas a pagar otros 5 años, ¿verdad? No le pagas al banco un pago y a los intereses te extienden otros 2, 3 años. Él estaba hablando con un señor que estaba pagando su jubileo y dice, ahí le dijeron, no puedes fallar, no puedes fallar un pago. Si falla 2 pagos, dice, todo lo que invertiste se te pierde. Dice, pues no hay cómo, no, así son las leyes. ¿Okay? Y creo que a veces ellos piensan, vamos a hacer tanto dinero con la gente que es delincuente en pagar. ¿Okay? Pero aquí sabemos que Labán se está aprovechando. ¿Okay? Dice el 40, de día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Se lo subía, se lo bajaba, le hacía más difícil para que no se fuera. Por eso Dios dice, va a trabajar 6 años. Esa es la ley.
Líbranos de tentación, de que haga lo que hacía este hombre y otros que hacían también. Mas líbranos del mal. 6 años te servirá y en el séptimo le dejarás ir de balde. Pero si puedes dejarlo ir antes, es lo que quiere Dios. Esa es la prueba, pues, si quiere Dios. Este hombre ya me está trabajando bien y todo, y él pues quiere regresar a su casa y quiere, ¿sabes qué? Ve, ya, está bueno. Eso es honorable, pues. Y es lo que quiere Dios de nosotros. Y es lo que Jesús, para nosotros es lo que aplica. Yo no estoy en contra de prestar, ni de pedir prestado. Pero si prestas y puedes perdonar la deuda, hazlo. Es lo que Dios quiere de ti. Y, y no le cambian los sueldos. Si se falla un pago, no lo multes. Dice Dios, ni interés quiero que le cobres a esta gente. Okay. Y si pides prestado, pues págalo lo más pronto posible, si puedes. Son los consejos de Dios. Bueno, hasta ahí llegamos. Que Dios ponga esto en nuestros corazones, que sea parte de nuestra práctica. Bueno, que Dios me lo bendiga y vamos a cantar otro himno.